Muy buenos días a todos. Agradecemos el espacio y la puntualidad de cada uno de ustedes y les damos la más cordial bienvenida a este webinar en colaboración con Calten Group. El día de hoy está con nosotros nuestra socia Emma Pérez, quien también ha estado colaborando con nosotros en algunos webinars de interés en meses anteriores. Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando de un tema muy importante que respecta al tema de reglas y certificados de origen. Pues bueno, Emma, bienvenida, muy buenos días. Esperemos que este espacio sea nutrido para todos ustedes y también no dejar de lado agradecer la participación de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Tlaxcala, quien también ha estado apoyándonos en la convocatoria para que más empresas puedan tener esta información y sobre todo que puedan estar actualizadas de lo que sucede en el día a día en el comercio exterior. Pues bueno, muchísimas gracias, licenciada Areli. Gracias, Emma, y bienvenidos a todos ustedes. Muchas gracias, Ángel, y muchas gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, licenciada Areli. Y pues bienvenidos sean todos. Mi nombre, como ya había dicho Ángel, es Emma Pérez. Soy socia de la compañía Calten y pues somos tu socio en comercio exterior, ¿no? Entonces, vamos a presentar el tema de hoy que se refiere a reglas y certificados de origen. Eh, Pensé que teníamos unas preguntitas, pero no. Entonces, pues si están ustedes de acuerdo, vamos a iniciar. Les ponemos un temario, ¿no? Para tener una idea de los subtemas que vamos a estar abarcando el día de hoy. El primero de ellos sería tratados de libre comercio. ¿Cuáles son los tratados de libre comercio que tenemos pactados en México y que nos permiten poder tener una preferencia arancelaria con distintos países a la hora de importar o exportar nuestros productos? ¿Sale? El segundo, pues, es las reglas de origen. ¿Cómo podemos conferir el origen a nuestros materiales, tanto de importación como de exportación? Entonces es muy importante poder revisar cuáles son nuestras reglas de origen, conocerlas para pues analizar posteriormente si nuestro producto, sobre todo si nosotros vamos a emitir el certificado, si nosotros somos exportadores, analizar si nuestro producto realmente está cumpliendo con la regla de origen pactada en el tratado y si entonces puedo pasar al siguiente tema, que serían certificados de origen, si puedo emitir un certificado de origen. En este apartado vamos a ver cuáles son los certificados de origen que existen, de qué tipos, de qué modalidades hay, ¿no? Y cómo podemos, pues, realizarlos, hacerlos, ¿no? Para nuestros productos de exportación sobre todo. Y en el caso de importación, pues saber cuáles son los que nos aplican para poder tener bien determinado que la información y la documentación que nuestro proveedor nos está proporcionando, pues es correcta y yo puedo hacer uso de este documento, ¿no? El cuarto punto, ok, ya tengo mi certificado de origen, ya tengo mi operación pues lista, ¿no? Para ser enviada. Y entonces tengo que revisar después cuáles son los documentos que yo debo conservar como soporte del análisis que yo hice para poder emitir un certificado de origen o bien para sustentar el certificado de origen que mi contraparte me está emitiendo y entonces tener una mayor certeza de que lo que voy a utilizar, o sea, el certificado que voy a utilizar está bien emitido para, irnos al siguiente tema, evitar errores y omisiones en el uso de este documento, ¿sale? Entonces, pues bueno, vamos a iniciar con el primer tema, como les decía, que es tratados internacionales. Y no podemos empezar el tema de tratados internacionales sin antes saber cuáles son los niveles de integración económica que existen planteados a nivel mundial y dentro de los cuales vamos a poder entre países hacer alianzas, hacer acuerdos que nos permitan tener un trato preferencial versus al resto de los demás países, ¿no?
Y entonces el primer nivel de integración que tenemos es un acuerdo preferencial, ¿ok? Es un nivel básico, solo se refiere a bienes, está muy enfocado en un tipo de mercancía, en un sector particular, ¿no? No está como abierto a toda la cantidad de productos y mercancías que podemos eh, tener de intercambio entre los países, ¿no? Está muy enfocado, les decía, a un sector, a un tipo de mercancías, ¿sale? Es el nivel más bajo de todos, ¿no? El siguiente nivel ya es un tratado de libre comercio, que es justo los que más ubicamos, ¿no? Porque es la gran mayoría de acuerdos que al menos nuestro país tiene, pues es en este nivel, ¿no? Y entonces, ¿qué implica un tratado de libre comercio? Pues que se desarrollen economías a escala, ¿sale? Está planteado para que no cubra solo un sector o una mercancía en particular, sino que a través de la unión, digamos, o la alianza que hacemos entre los países que son miembros del tratado, porque hay que recordar que en un tratado de libre comercio no necesariamente es bipartita, ¿no? Puede haber varios países involucrados. Entonces, la idea es que vemos como país una oportunidad de crecimiento de los países que forman parte de este tratado y entonces desarrollamos o nos ayudamos a desarrollar economías de escala, ¿sale? Implica una eliminación de barreras arancelarias, entonces, ¿no? Enfocado mucho también a complementar las economías de cada uno de los integrantes del tratado, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, tengo mango, pero tú no tienes, pues entonces yo te puedo exportar mango, pero tú tienes maquinaria, por ejemplo, y yo no tengo, entonces tú puedas exportarme a mí maquinaria, ¿sale? La idea es poder complementarnos y en la medida en la cual nos vayamos dando en esta complementación, vamos a ir creciendo a la par nuestras economías, ¿sale? Mantenemos la independencia de establecer políticas comerciales con países no miembros, ¿sale? En este nivel de integración, cada país miembro del tratado sigue permaneciendo independiente del otro. Y entonces somos amigos, digamos, en términos de intercambio comercial, pero los acuerdos que yo haga con otro país son independientes a los acuerdos que tú hagas con otros países, ¿sale? Entonces, no hay una integración más allá de un intercambio comercial, ¿sale? El siguiente nivel es una unión aduanera y entonces ya vamos a incluir, además de los puntos que incluían los dos niveles anteriores, vamos a incluir una política comercial común respecto a terceros. Esto quiere decir que vamos a negociar nuestros acuerdos con otros países en bloque, ¿sale? No soy yo nada más ya como país, sino somos una región, somos un apartado de países que entran a negociar como bloque, ¿sale? Y lo que acordemos entonces nos aplica a todos, ¿sale? También en este punto tenemos la adopción de aranceles y regulaciones comunes, por lo mismo, ¿no? Porque como vamos en bloque, entonces lo que vamos a negociar es en bloque y entonces aquellos aranceles que pactemos, pues van a ser protegiendo las economías de cada uno de nosotros de manera integral, ¿no? No solo de un solo país, sino como bloque otra vez, ¿no? Como parte de un todo. Y las regulaciones que pidamos también, tanto para nosotros como hacia los demás, hacia los terceros, también serán comunes porque vamos a negociar el todo, ¿sale? El mejor ejemplo de este nivel de integración, pues es la Unión Europea, ¿no? El siguiente nivel es un mercado común, ¿sale? En este nivel, todos van sumándose, ¿eh? Hay que recordar que vamos incluyendo
lo que incluye el primero, más el segundo, más el tercero, así. O sea, se va haciendo cada vez más la interconexión o la relación entre los países, ¿no? Y en este entonces también eliminamos barreras comerciales y hay una libre circulación de factores de producción como capitales y personas, ¿sale? El siguiente nivel de integración, perdón, me confundí, la Unión Europea entra en esto que es una unión económica, ¿sale? Que es el más alto de los niveles de integración, en donde los países miembros establecen una mayor integración en aspectos como política monetaria y fiscal. Por eso tenemos que la Unión Europea tiene una moneda en común para todo el bloque, tiene una política fiscal compartida y el objetivo de este nivel de integración es lograr una coordinación económica mayor, ¿sale? Hay una moneda en común. Entonces, este es el nivel más alto que tenemos hasta este momento de nivel de integración entre países y pues bueno, influye en todo el haber, ¿no? En todo la política, no solo comercial, sino también fiscal, monetaria y de tráfico de personas, ¿no? De tránsito, libre tránsito entre países, ¿sale? Ahora, aterrizándolo a México, en este momento México cuenta con 14 tratados de libre comercio con 46 países, por lo que decíamos, ¿no? No necesariamente son bipartitas, sino que en un tratado pueden incluirse varios países, no solo dos. Tenemos 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones con 33 países, 9 acuerdos de alcance limitado en el marco de la LADI y es miembro del Tratado de Asociación Transpacífico, ¿sale? Aquí un pequeño mapa en donde vemos como todos los tratados con los que México, en los que México forma parte y los países con los cuales pues tenemos una relación pues más estrecha, ¿no? Que con el resto de países. ¿Cuál es la finalidad de los tratados de libre comercio? Pues pactar aranceles preferenciales entre los países que son miembros del tratado para promover y favorecer el comercio entre ellos mismos, ¿sale? Sin embargo, ¿cómo vamos a poder conferir un origen a una mercancía? Pues a través de una prueba, ¿no? Y esta prueba que vamos a presentar diciendo que nuestro material es originario de nuestro país o de la región del tratado o de los miembros del tratado es a través de un certificado de origen, ¿sale? Aquí les pongo el link para entrar al emblema hecho en México, porque muchas veces podemos confundir, ¿sale? Y pensar que con colocar el emblema de hecho en México ya estamos cubriendo con la prueba de origen. Sin embargo, el emblema de hecho en México es para un tema más enfocado en temas comerciales que en temas aduanales, ¿sale? Para el tema aduanal, entonces, requerimos poder tener un certificado de origen que vamos a incluir como soporte documental de nuestro pedimento y en donde lo vamos a declarar, ¿sale? Entonces, el emblema hecho en México es una iniciativa del gobierno para darnos una mayor presencia a nivel internacional, sin embargo, no tiene los requisitos o no cumple con los requisitos para ya poderle conferir un origen a una mercancía al amparo de un tratado de libre comercio, ¿sale? Ok, entonces decíamos que la finalidad de los tratados de libre comercio es poder pactar preferencias arancelarias. Y entonces, ¿qué son las preferencias arancelarias? Pues es una tasa porcentual de arancel general de importación menor a la que está establecida como la general y que es aplicable para todos los países, ¿sale? Nosotros sabemos que en nuestra tarifa, en nuestra TIGIE, vamos a encontrar
cuáles son estas tarifas generales que aplicamos a la importación, sobre todo de todo el mundo. Y en esta misma tarifa nos marca si es que tenemos algún tratado de libre comercio que tenga una preferencia para esta mercancía, la vamos a poder ubicar en este apartado, ¿sale? Y estas tarifas, pues la idea general es que vayan pues desgravándose, ¿no? En la medida en la que lleguemos a una tasa cero en pues la mayoría de los tratados. En los últimos años, meses, hemos tenido una variación a esto, sobre todo con Estados Unidos, ¿no? Porque el presidente Trump, pues ha, de cierto modo, cambiado un poco las reglas de este sentido y ha tenido unas variaciones en los aranceles que aplica para la importación de productos a su país. Y entonces, pues esto nos ha afectado pues a todos los que tenemos relación comercial con Estados Unidos, ¿no? Pero en estricto sentido o en el objetivo fundamental que tenemos pactado a nivel internacional de los tratados de libre comercio es justo este, ¿no? Que vayamos desgravando nuestras tarifas hasta llegar a una tasa cero, ¿sale? Sin embargo, no podemos dejar de lado que hay productos que no necesariamente van a ser 100% originarios de una zona, ¿no? De una zona del tratado. ¿Por qué? Pues porque con la globalización, la gran mayoría de las mercancías que utilizamos día a día están conformadas por insumos o por materia prima que viene no necesariamente del mismo país toda, ¿no? Sino traemos un poquito de acá, otro poquito de allá y nosotros armamos como el rompecabezas a la hora de hacer la producción y entonces conjuntamos todo, ¿no? Entonces, para estos casos, que siendo honestos son la gran mayoría pues de los productos o de las mercancías que existen en el mundo, tenemos que pactar unas reglas de origen que nos van a permitir saber hasta qué punto la negociación que hicimos con los países que forman parte del tratado, vamos a delimitar que ya ese material va a considerarse originario o no, ¿sale? Entonces, para poder entender mejor de qué estamos hablando respecto a las reglas de origen, tenemos que entender, pues, específicamente qué son, ¿sale? Y son aquellas pautas que se tienen pactadas. Esto dependerá, o estas pautas están pactadas en individual para cada tratado, o sea, no porque México esté pactando una regla de origen con Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, quiere decir que aplica la misma regla que tiene para Europa, por ejemplo, ¿no? Dependerá de las necesidades y de las condiciones que se están analizando y pactando para cada uno de los tratados que el país va a firmar, ¿sale? Y entonces nos van a permitir estas pautas poder asignar el origen a un material que está conformado por partes importadas de distintos países, ¿sale? Entre ellos, evidentemente, el local. Y muy probablemente también haya insumos que son de la zona del tratado, ¿no? Pero también puede ser el caso que haya componentes o partes o insumos que vienen de países que no son, que no forman parte de la zona del tratado, ¿sale? Y entonces por eso es que se tienen que pactar estas reglas de origen. ¿Cuál es la función principal? Pues básicamente evitar favorecer a países que no son parte del tratado. A esto se le denomina triangulación. O sea, la idea de las reglas de origen es
evitar triangular a través de bueno, con esta triangulación, beneficiar a un país que no forma parte de los que ya nos sentamos a negociar una preferencia, ¿no? Entre nosotros. Entonces, si lo vemos bajo un ejemplo práctico, tenemos un material que proviene del país A, pero realmente está fabricado en el país B. Y el país A se lo va a vender al país C, ¿sale? Entonces, A y C tienen un tratado firmado, son amigos y pues se ofrecen tasas preferenciales uno y el otro, ¿no? O sea, entre sí se ofrecen una preferencia o un, un trato distinto al resto del mundo. Sin embargo, B, que está incluido en esta fórmula, ¿no? de compraventa, indirectamente está involucrado, no tiene acuerdo, no tiene ningún tratado con el país C, que es quien va a comprar realmente el material. Entonces, la regla de origen lo que nos permite es no beneficiar a B de meter sus mercancías al mercado del país C, con el que no tiene un tratado. O sea, B y A tienen tratado, C y A tienen tratado, pero B y C no tienen tratado, ¿sale? Entonces, es ahí donde entra la regla de origen para no beneficiar a un país que realmente no es miembro de la zona con un arancel preferencial, ¿ok? Entonces, si el material resulta no originario después de este análisis que hicimos del cumplimiento de la regla, y la fracción que le corresponde a nuestra mercancía, a nuestro producto, tiene asignada una cuota compensatoria al país del cual el material realmente es originario, también estará sujeta al pago de esta tasa adicional. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque básicamente hay una diferencia entre quién es el país vendedor y quién es el país de origen, ¿sale? Y entonces, si el país de origen ya tiene identificada una cuota compensatoria con el país al cual realmente va a entrar su material, entonces también tendrá que pagar estas cuotas compensatorias del cual ya sabemos que tiene asignada, ¿no? Esa cuota. Entonces, muchas veces aplica o esto lo hace el país porque muchas veces, ¿no? Dicen, pues mira, va a Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, mi material, o sea, ese es mi mercado, pero ¿qué tal si se lo mandamos a México? Ahí, pues lo envasamos de manera distinta, le colocamos algunas etiquetas y listo, México sea el exportador a Estados Unidos y entonces, pues ya no pagamos el arancel. La realidad es que esto pues no es una práctica correcta porque en realidad no le estamos confiriendo un origen mexicano a ese producto, sino más bien estamos haciendo esta triangulación, ¿no? Y eso es justo lo que los tratados tratan de evitar teniendo o pactando sus reglas de origen. Ok, entonces, para las reglas de origen tenemos que entender cuáles son los criterios que vamos a considerar para la aplicación de las reglas, ¿sale? Y entonces, el primer criterio que nos marca, pues a nivel internacional, es el totalmente obtenido o producido, ¿sale? Este es el más sencillo de poder entender que es originario. ¿Por qué? Pues porque son materiales de origen natural, en la mayoría de los casos son materiales de origen natural, obtenidos en el territorio por alguna de las partes o producidos a partir de estos, ¿sale? Como por ejemplo minerales, vegetales, animales, sus derivados y sus desperdicios.
¿sale? Entonces, en este criterio vamos a identificar de manera muy fácil, si nace en el país, entonces es originario, ¿sale? Si es un vegetal, una planta, un fruto que nació en nuestro país, entonces es originario. Si es un animal, ¿no? Y sus derivados, o sea, ya con algún tipo de proceso, pero que al final es un derivado de un animal y ese animal nació en nuestro país, entonces lo consideramos como mexicano, ¿sale? Eh, no creo que haya mayor duda en este tema porque pues está muy claro, ¿no? Si naturalmente creció y nació en nuestro país, ya con eso es mexicano. ¿Sí? El siguiente rubro, vamos a ir avanzando, digamos, del mayor grado de origen al menor, ¿no? Entonces, el siguiente grado o el siguiente criterio sería producción con insumos de la región o con insumos originarios de otro país o zona, ¿sale? Entonces, en este caso, vamos a tener que considerar que cumplen con una regla aplicable. ¿Por qué? Pues porque básicamente no hay, o sea, no todo lo que forma parte de ese producto es de la región o es del país de donde vamos a exportar, ¿no? Este yo creo es el mayor de los casos caen en este criterio. ¿Por qué? Pues porque la gran mayoría de los productos no son estrictamente o no son al 100% producidos con insumos de un solo país o con insumos de una sola zona, ¿no? Y entonces, para estos casos o para este criterio es donde vamos a aplicar el análisis de la regla de origen para saber si cumple o no con los lineamientos que nos está pactando la regla, ¿no? Y entonces vamos a tener dentro de las reglas ciertos supuestos, ¿no? O ciertas formas en las cuales vamos a encontrar que un material puede ser originario o no, ¿sale? Entonces, el primero es el salto o cambio arancelario, ¿sale? ¿Qué es lo que nos pide este método de conferir origen a una mercancía? Es que la fracción arancelaria de los insumos no originarios utilizado en la elaboración de nuestro producto terminado debe cambiar a un nivel, ¿sale? O sea, la fracción arancelaria deberá cambiar los números a algún nivel de la misma fracción, pero del producto terminado. Esto es, ya sabemos, ¿no? Que la fracción arancelaria está conformada pues lo vamos separando en dos dígitos, ¿no? Los primeros dos dígitos se refieren a capítulo, los siguientes dos dígitos a partida, los siguientes dos dígitos a subpartida o fracción, y subpartida y fracción, y bueno, en nuestro país, Nico, ¿no? Entonces, esto dependerá del nivel al cual nosotros negociamos como país en el tratado, a qué nivel vamos a pedir que cambie o que haga un salto de fracción el insumo respecto. Al producto terminado. Por ejemplo, a nivel partida, ¿no? Y nuestro producto terminado, o sea, pueden estar integrados, fracciones arancelarias van de lo que título va a ser. Bueno, Emma, ¿nos escuchas? Perdón, me desconecté, ¿verdad?
Sí, te desconectaste, te empezaste a trabar un poco. ¿En dónde me quedé? Si me Listo. pueden apoyar. Me Sí, quedé, o sea, ¿se quedaron en que estaba yo en salto arancelario o me regreso más? sí, fue lo último nada más lo que se Ah, trabó. bueno, perfecto. Muchas gracias, Ángel. Les decía, ¿no? Si la regla nos dice, vas a tener un salto arancelario a nivel partida, entonces podemos considerar que nuestro insumo y nuestro producto terminado caigan en el mismo capítulo, pero tendrán que estar en diferente partida, ¿sale? Si nuestra regla nos dice un cambio a nivel subpartida, bueno, pues entonces quiere decir que capítulo y partida pueden ser los mismos, pero a nivel subpartida tendrá que ser diferente, ¿sale? ¿Esto qué es lo que nos va a mostrar en términos generales? Que hay una transformación, ¿sale? Porque yo estoy importando algo y estoy diciéndole a la autoridad que es una cosa, ¿no? Una descripción. Voy a exportar otra descripción y otra fracción arancelaria, ¿sale? Por ejemplo, si tenemos una pluma, ¿no? Un bolígrafo y decimos que importamos las tapas, espérenme, porque me está marcando otra vez que mi internet no está del todo bien. Me voy a conectar a otra red. Bien. Listo, ¿se escucha bien? Sí, se escucha mejor. Perfecto. Entonces, si yo voy a importar una pluma o un bolígrafo y digo, voy a exportar una pluma o un bolígrafo y yo voy a importar la tapa, pues a lo mejor la tapa la voy a importar como manufacturas plásticas y mi producto terminado, que es este bolígrafo, pues va a ser bolígrafo. Entonces, hubo una transformación de lo que yo importé como insumo versus lo que voy a exportar, ¿sale? Y entonces con eso podemos conferir el origen al material. Decir, ese bolígrafo es de origen mexicano. ¿Por qué? Porque hubo una transformación. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿O todo bien? Todo bien. Perfecto, muchísimas gracias. Siguiente criterio que o siguiente modo en el cual yo le voy a conferir origen a mi producto es con el valor de contenido regional. Y aquí la autoridad nos presenta una fórmula, ¿sale? En donde decimos que el porcentaje máximo de insumos no originarios o el mínimo de insumos originarios exigidos para que una mercancía sea considerada originaria. Entonces, la regla nos puede decir que tenga un valor de contenido regional del 60%. ¿Qué quiere decir? Que entonces los insumos de nuestro producto tienen que ser al menos el 60% de la zona o del país exportado, ¿no? De la zona del tratado o del país exportado, ¿sale? Entonces, esto lo vamos a poder llevar a cabo bajo dos fórmulas o bajo dos supuestos, ¿sale? Uno es el valor de transacción y el siguiente es el valor de costo neto. También la regla nos lo va a marcar, ¿ok? Nos va a decir un contenido regional de valor de transacción del tanto por ciento, ¿sale? ¿Cuál es la diferencia? En las fórmulas es valor de contenido regional es igual a valor de transacción menos el valor de los materiales no originarios entre el valor de transacción por 100, ¿sale? Si nos vamos a costo neto, entonces va a ser la fórmula valor de contenido regional es igual a costo neto menos valor de materiales no originarios entre costo neto por 100, ¿sale? Entendiendo que es más fácil llegar a este porcentaje mínimo a través del valor de transacción. ¿Por qué? Porque quiere decir que yo voy a tomar los valores de venta, ¿sale? En cambio, en costo neto voy a tomar el valor
de los insumos, ¿no? Del costo en lugar de el valor en el cual yo lo voy a vender. Sin embargo, esto lo vamos a tener pactado desde la regla. La regla es la que nos va a pactar cuál es el método o cuál es la fórmula que debemos de utilizar para hacer el cálculo de contenido regional de nuestro producto, ¿sale? En el caso del salto arancelario, se me pasó comentarles que vamos a hacerlo de todos nuestros insumos, pero realmente a quienes le van a aplicar son a estos insumos que no son originarios, ¿sale? Que no son parte de la zona o que no fueron producidos o fabricados dentro de la zona del tratado o dentro de nuestro país, ¿sale? Entonces, a esos insumos que no son parte, que no son originarios, entonces les vamos a aplicar la regla de origen, ¿sale? En este caso es muy similar porque también tenemos que tener identificados en nuestras fórmulas cuáles son aquellos insumos que no van a cumplir con haber sido producidos o fabricados dentro de la zona del tratado o bien dentro del país exportador, ¿sale? Y sobre eso le vamos a restar a nuestro valor de transacción o a nuestro contenido neto, ¿sale? La última pauta que nos mencionan las reglas, muchas veces nos la mencionan como el plus, ¿no? Ok, no cumples con el salto arancelario, no cumples con el contenido regional, y si la regla lo permite, bueno, entonces dame un valor de minimis de el tanto por ciento, ¿sale? Y esto, el de minimis, a lo que se refiere es que el producto se considera originario siempre que el valor de los insumos no originarios representen en general el menor de los porcentajes establecidos en cada tratado de libre comercio respecto al valor total del producto. Por ejemplo, en una regla puede decir, de las más estrictas, ¿no? Por ejemplo, puede decir que el producto cumpla con un salto arancelario a nivel partida o un contenido regional a valor de transacción del 60% o un valor de minimis del 2% o del 10%, ¿sale? Nos está permitiendo 3 opciones a cubrir nuestro producto. Sin embargo, también puede haber que haya combinaciones. En lugar de esta o esta otra o esta otra, que sea esta y esta o esta, ¿no? Hay que fijarnos muy bien en la redacción de las reglas de origen si nos marca un I o nos marca un O, porque esto nos va a representar si tengo que cumplir con varias maneras de conferir el origen o solo una, yendo de la más fácil de cumplir, digamos, a la más difícil, ¿no? O nos puede presentar este de minimis como opción o como alternativa adicional para aquellos productos que sí están cuidando en un sector, pero que a lo mejor pudiera ser que nos den un chancecito, ¿no? Y entonces decir, un valor de minimis del 10%. Entonces quiere decir que nuestros insumos no originarios no sobrepasen ese porcentaje que la regla nos está marcando, ¿sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ok. Bueno, siguiente criterio. A ver, tenemos algo en el chat. ¿Cómo calcular el costo neto de un producto terminado? Aquí viene la fórmula, ¿sale? Es el costo bueno, el costo neto no va a incluir tu utilidad, ¿sale? No va a incluir
tu valor agregado, ¿sale? Va a ser solo a través de costos netos, ¿sale? De tus insumos. Y a eso le vas a restar los insumos que no son originarios, ¿sale? Eso lo divides entre el costo neto total del producto, lo multiplicas por 100 y te va a dar el contenido regional, el valor del contenido regional de costo neto, ¿sale? A ver, tenemos otros dos. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Podrían, por favor, dar un ejemplo de cómo hacerlo con de minimis? Justo como les comentaba, ¿no? Si la regla nos dice un valor de minimis que no sobrepase el 10%, es todos aquellos insumos que no son originarios no deben sobrepasar el 10% del valor total de la mercancía, del producto terminado. ¿Sale? Creo que ya no hay más. Ok, entonces, el siguiente criterio que a nivel internacional se nos presenta es el de nación más favorecida. Esto pues últimamente lo hemos escuchado mucho porque es uno de los puntos que el señor Trump no está muy de acuerdo. Y es porque, a su parecer, su economía pudiera considerarse también nación más favorecida en algunos sectores, ¿sale? Y entonces por eso es que está hasta cierto punto atacando, eh, tal vez no es la palabra correcta, ¿no? Pero se está enfocando en este rubro en particular para que no puedan aplicarlo a algunos países en algunos de sus productos, ¿no? ¿Y a qué se refiere? Bueno, los países pueden establecer un acuerdo de libre comercio que se aplique únicamente a los productos objeto de comercio dentro del grupo y hacer discriminaciones con respecto a los productos de terceros países. O pueden otorgar un acceso especial a sus mercancías a los países en desarrollo. Y es ahí donde la mayoría, por ejemplo, de los productos agro de nuestro país aplican, ¿no? El porcentaje de preferencia arancelaria de nación más favorecida y entraban en este caso, Estados Unidos, por ejemplo, pero puede ser cualquier otro país, en el cual aplican a este sector como agro una preferencia arancelaria sin importar que haya o no haya un tratado de libre comercio firmado, ¿sale? No está ligado a una preferencia de origen, sino se otorga una preferencia por ser un país en desarrollo, ¿sale? De ahí, el siguiente criterio que podemos tomar de origen es el proceso productivo específico. Y este se refiere a que hay ciertas materias primas que puedan ser importadas de terceros países que son elaboradas y transformadas en el país o región mediante un proceso previamente establecido. Y entonces, por llevar a cabo ese proceso en ese país, entonces se le confiere origen, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de industrias que un país tenga reconocimiento a nivel mundial de fabricación o de este proceso productivo y entonces se le aplique una preferencia arancelaria por haber sido producido en este país, ¿sale? Está ligado solamente a ese proceso, no a los insumos ni a los valores, sino que mientras se compruebe que ese producto, más bien, que ese proceso productivo está hecho en el país que tiene esa preferencia, entonces se le confiere origen al producto terminado. ¿Sale?
Como les decía, en el tema de reglas de origen, la gran mayoría de los productos van a entrar en el criterio, en el segundo criterio, ¿sale? Que es el de yo produzco un bien, un producto terminado que está conformado por insumos distintos, ¿no? Y esos distintos insumos tienen distintos orígenes. Y entonces, por eso es que hoy en día toma tanta fuerza el uso y la aplicación de las reglas de origen, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gran mayoría de los productos van a caer en este supuesto y entonces tendríamos que saber cómo aplicar nuestra regla de origen. Otro punto importante respecto a las reglas de origen, la regla de origen que vamos a aplicar es sobre el producto terminado, no sobre los insumos, ¿sale? ¿Por qué? Porque lo que va a tener tal cual una preferencia, si es que se cumple la regla, es el producto terminado. Entonces, eso es lo que vamos a tener que buscar en cada tratado, ubicar la fracción arancelaria en el listado de fracciones y ya que tenemos ubicada la fracción arancelaria, ver cuál es la regla que nos aplica, ¿sale? Pero del producto terminado, no de los insumos, ¿ok? A los insumos les vamos a aplicar lo que nos marca la regla de origen pactada para el producto terminado. ¿Sí me explico? O sea, la regla de origen la vamos a ubicar a través del producto terminado, pero el análisis se le va a aplicar a los insumos y sobre todo a los insumos que no son originarios, ¿ok? Bueno, entonces teniendo ya el análisis de nuestra regla, aquí tenemos otra cosa en el... Si la fracción no se encuentra en el listado, todas las fracciones tienen que estar incluidas en el certificado. Pudiera ser que no tenga un valor de minimis dentro de la regla. Eso sí puede ser, ¿sale? Por eso hay que revisar la regla del producto terminado. Pero muchas veces, a lo mejor no la encuentras porque muchas veces está englobada, ¿no? Entonces dice, de la fracción o del capítulo o de la subpartida o de la partida, ¿no? No sé, 84-64 a la 85-20. Entonces, es todo ese rango de fracciones arancelarias están incluidas en ese apartado y le va a aplicar la misma regla de origen, ¿sale? Ahora bien, ya tenemos analizada nuestra regla, ya vimos que nuestro producto sí califica y sí puede ser considerado con el origen preferencial. Entonces, tenemos que proceder con la emisión del certificado de origen, ¿sale? Y entonces, ¿qué es un certificado de origen? Bueno, pues es el documento que prueba que puedo obtener un trato preferencial conforme al tratado internacional que México tiene pactado y que incluye al país al que yo voy a exportar o del cual estoy importando, ¿sale? La comprobación de origen se utiliza para dar un trato preferencial conforme a los tratados comerciales o acuerdos, ¿sale? No se vale pensar que si yo estoy importando mercancía de la Unión Europea, por ejemplo, con el simple hecho de ser un material que viene de la Unión Europea, ya le puedo aplicar preferencia arancelaria. No funciona así. La manera en la cual en pedimento yo voy a poder acceder a una preferencia arancelaria es a través de un certificado de origen. ¿Por qué? Pues porque esa va a ser nuestra prueba de que nuestro material viene de un país vendedor que forma parte de un tratado de libre comercio que México, del que México es parte, pero que además está realmente producido o es originario de un país con el cual México tiene un tratado pactado, ¿sale? Por eso es que hay esta distinción en pedimento de país vendedor y país origen, ¿ok?
Ahora, para exportar mercancía al amparo de algunos de los tratados o acuerdos comerciales e internacionales, debes contar con un certificado de origen que califique dichas mercancías como originarias de México, utilizando las especificaciones detalladas en los términos de cada tratado. ¿Ok? Para poder exportar al amparo de un certificado de origen o al amparo de un tratado, yo tengo como exportador o como productor que proporcionar a mi contraparte un certificado de origen, ¿sale? Y este certificado de origen nos va a indicar cuál es el criterio que estamos cumpliendo, cuál es el criterio de las reglas que acabamos de ver y pues cuál es su descripción, fracción arancelaria, ¿no? Y además de todo, en la gran mayoría de los certificados hay que tener en cuenta que ya bien lo diga o a la hora de emitirlo, yo ponga mi firma, que puede ser autógrafa o que puede ser de la empresa, ¿no? Si es una persona moral, o sea, una firma digital, yo estoy declarando que la información que ahí estoy pues indicando es correcta, es veraz, ¿no? Y que me compromete a que lo que estoy diciendo es verdadero, ¿sale? Entonces, por eso es muy importante que hagamos un verdadero análisis del cumplimiento de nuestra regla, porque muchas veces, sobre todo en exportación, ¿no? Y eso no nada más en nuestro país, en todos los países, dices, oye, te voy a comprar tal cosa, ¿no? Pero necesito que me des certificado de origen porque el material, pues, está tasado, ¿no? En mi país. Ah, sí, yo te lo doy. Y hacemos el certificado de origen y no vamos más allá de lo evidente, ¿no? Entonces, sí es bien importante que más allá de solo firmar un certificado de origen, sobre todo aquellos que son de libre emisión, estemos bien conscientes que nos estamos comprometiendo. Y en este compromiso, pues lleva una responsabilidad, ¿no? Y una responsabilidad muy fuerte, porque al final este documento nos va a servir para pagar menos impuestos, ¿ok? A la importación. Entonces, con mucha más razón, tendríamos que estar bien seguros de que este documento, pues, es veraz, ¿ok? Ahora, ¿qué tipos de certificado podemos encontrar en los tratados de los que México es parte? Bueno, el primer tipo es la emisión libre. Estos certificados los emite el exportador, es a libre criterio y en las condiciones que el mismo exportador determine, ¿sale? No necesita que alguien lo avale en ese momento, ¿sale? O sea, en la emisión no necesita nada más que declarar que la mercancía cumple con el criterio arancelario, ¿no? Con el criterio de origen que le corresponde, ¿sale? Es el más fácil de poder otorgar porque pues no tiene mayor ciencia hacerlo, ¿sale? Es a libre criterio. ¿Qué tipo de certificaciones tenemos en este momento? Pues eh, eh, USMCA, ¿no? Es la más fácil de identificar porque es emisión libre. Ahora, tiene ciertos requisitos que debemos de cumplir, ¿sale? Para poderlo utilizar. Pero una vez que esos requisitos están integrados en el documento que vamos a utilizar, eso nos puede fungir como certificado. Puede ser un correo electrónico, puede ser un documento, puede ser, es que estos criterios o estos requisitos estén plasmados dentro de la factura y utilizar la factura como certificado de origen. Puede ser una hoja que el proveedor nos firme en donde dice que es originario. ¿Sí me explico? O sea, no va a tener una normativa a cumplir en cuanto a la emisión, ¿sale? Lo va a poder hacer cualquier persona de la empresa en los términos que ellos mismos determinen, ¿sale?
Siguiente tipo de certificado es en un formato oficial, emisión libre. Muchas veces los escuchamos como blandos, ¿sale? ¿Qué quiere decir este tipo de certificado? Que tienen que contar con ciertas características en un formato establecido, pero puede ser emitido por el exportador del material únicamente con firma de quien lo está emitiendo, ¿sale? También tomando el ejemplo del tratado con Estados Unidos y Canadá, muchos continuamos con el formato que utilizábamos ya para Telecán antes, solo complementamos pues estos requisitos que nos marca ahora el nuevo tratado, ¿no? Y listo, ya lo teníamos como muy digerido ese formato. Entonces, muchísimos importadores y exportadores seguimos utilizando una versión de este formato, les digo, incluyendo como estos requisitos nuevos que añadieron en el nuevo tratado y ahora pues lo seguimos utilizando de esta forma, ¿no? Formato oficial, emisión libre. Un formato establecido dentro del tratado, pero lo puede emitir el exportador a su conveniencia, ¿sale? Y por último, tenemos el formato oficial, emisión oficial, o como también muchas veces lo escuchamos, como certificado duro, ¿sale? ¿Esto qué quiere decir? Que el exportador proporciona a la autoridad que convenga en su país, ¿no? En este caso, para nosotros nos aplicaría Secretaría de Economía, toda la documentación que soporte el análisis del cual yo estoy diciendo que mi material sí cumple, ¿no? Sí califica como originario, ¿sale? Y entonces la autoridad nos regresa un certificado de origen de emisión, o sea, en un formato oficial que tiene un sello pues de la autoridad y lo emiten ellos mismos, ¿no? Una vez que comprueban que la documentación que yo estoy proporcionando va en concordancia con la calificación del origen, ¿sale? Estos evidentemente pues son los más difíciles de obtener y pues si por alguna razón se requiere un cambio, pues es mucho más difícil de obtener también, ¿sale? ¿Qué ejemplo podemos encontrar en este? Pues el EUR1, ¿no? Que es el dolor de cabeza muchas veces de las empresas. Pero, pero pues bueno, entra en esta clasificación de certificado y pues que tenemos que cuidar también la emisión, ¿sale? Ahora, nuestro país nos permite tener varias formas en las cuales podemos cumplir con la emisión de los certificados de origen, ¿sale? Entonces, en nuestro país, para poder obtener un certificado de origen de este tipo, o sea, de emisión oficial, primero tenemos que hacer un registro de nuestros productos elegibles, ¿sale? Este procedimiento o este registro de productos elegibles se hace ante Secretaría de Economía y permite verificar si el producto a exportar cumple con la regla de origen del acuerdo o tratado de libre comercio hacia el cual será exportado el bien, ¿sale? Hoy en día es muchísimo más fácil poder llevar a cabo este proceso porque el trámite del registro de productos elegibles lo hacemos a través de la plataforma de Busem, ¿sale? O ventanilla digital. Ahora, una vez que ya tenemos nuestro registro de productos elegibles, la autoridad nos marca dentro de los mismos lineamientos de Busem cuáles son los certificados que tendrán que ir validados por la autoridad, ¿ok? El trámite para la obtención de certificados de origen podrá realizarse a través de ventanilla única, sistema G2 o por correo electrónico dependiendo del país y acuerdo comercial o tratado de libre comercio, ¿sale? Insisto, lo podemos realizar a través de Busem y los tratados que aplican para este mecanismo son la Unión Europea, AELC, Perú, SGP
Uruguay, Japón y los acuerdos comerciales que ahí se mencionan. Y también en este rubro encontramos el certificado de artículos mexicanos, que es cuando, por ejemplo, vamos a hacer una exportación a un país del cual no tenemos tratado, pero que a la importación ese país requiere que nosotros digamos que el producto es mexicano. Y entonces emitimos un certificado de artículo mexicano en donde la autoridad está validando que nuestro producto es mexicano y entonces se cubre pues esta restricción, digamos, que tiene el país al cual se va a exportar el material. Pero es un certificado que va a aplicar el país de la compra, ¿no? El país comprador o el país que recibe el material y con el cual no tenemos un tratado de libre comercio, ¿sale? A ver, tenemos unas preguntas. Una vez que explicaron el certificado de origen, ¿podrían explicar brevemente la denominación de origen, por favor? Denominación de origen, cuando un producto tiene, por ejemplo, el tequila, ¿no? Que tiene que ser de una región específica, ¿a eso te refieres? Entonces, no se puede aplicar para preferencia leyenda en factura o packing list, no con exportador autorizado. Sí, denme un segundo, es el siguiente rubro, ¿no? Ahorita lo atendemos, el caso de leyenda en factura o declaración en factura. ¿Qué pasa si la fracción que quiero calificar no está en las reglas de origen específicas del tratado? Si quieres lo revisamos porque tendría que estar la fracción en las reglas de origen, ¿vale? O sea, tiene que haber un lineamiento a seguir. Sebastián, tienes la mano levantada. ¿Quieres hacer algún comentario o pregunta? Sí, es que habías dicho que, por ejemplo, si el producto era completamente originario de México, en este caso, podría hacerse un certificado de origen de forma más libre, ¿no? También lo tengo que hacer con Busem, Si porque si el material es no el material, el producto obtenido. terminado, es completamente originario de México, o sea, digamos, no sé, Ajá. es Una algo que fruta. se, una fruta, ajá, pero las semillas de acá, todo se produjo acá. Puedo sacar un certificado de origen. Es que yo entendí que para Busem era en el caso de ocupar una de las reglas de origen para conferir origen. O también en este caso, si es originario, también voy con Busem y lo saco de ahí. Ok. Sí, muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente, el certificado de origen es el que nos va a servir como prueba de origen, pero ese certificado tiene que estar avalado por un criterio que estamos cumpliendo, ¿sale? O sea, se complementan, no es que sea uno u otro, ¿sale? Entonces, si tu mercancía o tu producto es totalmente obtenido, eso es lo que vas a declarar en tu certificado de origen. Le pones totalmente obtenido. Ese es tu criterio de asignación de origen o de calificación de origen, ¿sale? Ok, ok. Pero de todas maneras tienes que presentar un certificado de origen. Ahora, la denominación de origen es un procedimiento que también hay que hacer ante la autoridad para decir esta mercancía cumple con la denominación de origen, ¿no? Pero es para poder decir que ese producto es ese, ¿sí me explico? Por ejemplo, si es tequila, bueno, para poder decir que es tequila, entonces tengo que cumplir con los lineamientos para la denominación de origen. Si es, por ejemplo, acabo de ir a Tapachula y, bueno, yo no sabía que hay una denominación de origen para mango y es el mango Ataulfo, ¿no? Entonces, si tú quieres decir que tu mango es Ataulfo, entonces tienes que cumplir con la denominación de origen que marca ese producto determinado, ¿sale? Pero eso no te exime que si tú quieres aplicar o más bien, si tu contraparte quiere aplicar una preferencia arancelaria, tú tengas que proporcionar un certificado de origen, ¿sale? ¿Todo claro hasta aquí? Bueno,
Entonces, esta es el tipo de certificados de origen que tendrán que ir validados por la autoridad. Ahora, en nuestro país, la autodeclaración son los certificados de origen que no es necesario que la autoridad los certifique, o sea, sería el blando en este caso, y los puede hacer directamente el exportador. Y son estos tratados los que incluyen este tipo de certificados, ¿no? En este caso, TEMEC, Bolivia, Centroamérica del Norte, Chile, Israel y Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico, ¿sale? Ahora, ya teniendo bien ubicado esto, nuestro país también nos permite poder acceder a el registro de nuestro número de exportador autorizado, ¿sale? ¿En qué consiste esto? La Secretaría, que en este caso es Secretaría de Economía, nos permite que si vamos a exportar a uno de estos tratados, aquí se los enlisto, nos asigne un número de exportador autorizado y con ello podamos utilizar una leyenda en factura que ya no esté limitada a un cierto monto, ¿sale? Por ejemplo, Unión Europea nos marca en su certificado que podemos conferir el origen a través del EUR1 o una leyenda en factura o una declaración en factura. Esta declaración tendrá que ir en concordancia o tendrá que ser redactada en los formatos que el mismo tratado nos marca, dependiendo del idioma en el cual lo vamos a declarar en la factura, ¿sale? Pero nos hace la aclaración. Si tu mercancía, o sea, si el valor de la factura es menor a 6,000 euros, entonces solo con la leyenda y la firma de quien lo está enviando, con eso lo podemos utilizar, ¿sale? O sea, con eso ya es válida la declaración en factura. Ahora, si el valor de la factura es mayor a 6,000 euros, entonces tenemos que tener un número de exportador autorizado. Y entonces, en este caso, ya la leyenda ya no tiene limitación porque yo ya cubrí un requisito previo, ¿no? Que es haber hecho el registro de número de exportador autorizado ante nuestra dependencia competente. En este caso, nosotros, Secretaría de Economía, ¿sale? Este trámite lo podemos realizar también a través de BUSEM y tiene un tiempo de respuesta de 2 días hábiles a partir de ingresada la solicitud. También esto hay que tenerlo como muy en pincitas porque en los últimos meses hemos notado, no solo en este, sino en varios trámites, un retraso en la resolución por parte de la autoridad. Entonces, pues hay que tener ahí un colchoncito de algunos días o tener en mente que pudiera ser que tarde un poco más de 2 días. En los últimos meses hemos metido algunos de estos trámites y la gran mayoría sí han salido en 2 días y uno que otro no más allá de 4, ¿sale? Pero sí es importante que tengamos en mente que pudiera retrasarse un poco la resolución, ¿sale? Pero bueno, el trámite lo podemos meter ante BUSEM y entonces una vez que tenemos el número de exportador autorizado, ya podemos utilizar en nuestras facturas la declaración de origen, ¿sale? Siempre y cuando esto no nos exime la responsabilidad de hacer el registro de nuestros productos elegibles, ¿sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ok, ¿cuáles son los requisitos para poder solicitar un número de exportador autorizado? Pues es que lo puede hacer cualquier persona física o moral que cuente con alguno de estos puntos, ¿no? Que cuente con registro IMEX vigente, tratándose de personas morales, o que exporte productos perecederos, o que exporte productos artesanales, o que haya exportado al menos en una ocasión, ya sea en el último año fiscal
o en los últimos 12 meses anteriores inmediatos a partir de la fecha de la solicitud, ¿sale? Para lo cual se deberá contar con un número de exportador autorizado y extender una declaración en factura, ¿sale? O sea, una vez que ya cumplimos con estos requisitos, podemos hacer el trámite en BUSEM de nuestro número de exportador autorizado, y una vez que ya lo tenemos, entonces podemos hacer uso de la declaración en factura, ¿sale? Los lineamientos también de esto los vamos a encontrar en la SNICE. Creo que no habíamos hablado en esta sesión de la SNICE, pero la SNICE es pues la página oficial donde podemos encontrar información de comercio exterior, ¿sale? Si van a hacer alguna consulta de ley, la recomendación siempre es hacerlo a través del SNICE, porque eso nos va a permitir estar viendo la versión más actualizada y por ende la aplicable en nuestra operación, ¿sale? Ok. ¿Qué es, ya teniendo, bueno, ya hice mi análisis, o sea, ya, primero ya vi si la compraventa que yo voy a hacer entra en alguno de los tratados de los que México es parte, ¿sale? Vamos a ir de lo más general hasta lo más particular. Ya vi eso. Después ya analicé si mi producto o mi insumo califica con la regla de origen que le aplica. Tercero, ya vi qué certificado de origen debo de aplicar y cómo solicitarlo o cómo emitirlo, ¿sale? Y qué debo de revisar en ese certificado de origen. Por último, tengo que ver que al momento de utilizarlo y sobre todo después de haber hecho la operación, ¿qué documentos debo yo de tener como soporte de que el certificado que estoy utilizando está sustentado, ¿sale? ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo uso de una preferencia arancelaria. Y aunque tengo un certificado de origen, ese certificado de origen debe de llevar un soporte, ¿sale? Entonces, aquí vamos a ver cuáles son esos soportes, esos documentos soporte que yo debo tener para que me sirvan como prueba de que ese certificado de origen está bien analizado y bien emitido, ¿sale? Entonces, primero, para la emisión de certificados de origen, lo vamos a ver en este caso desde la perspectiva de un exportador. ¿Por qué? Porque es quien emite el certificado. Entonces, para poder emitir este certificado, se recomienda contar con al menos estos documentos. El primero, y yo creería el más importante, es tener una carta de materiales, ¿sale? Tener un BOM. En ese BOM no va a ser como normalmente lo manejamos, porque siempre pues en la carta de materiales decimos, este es mi producto terminado y estos son mis insumos con estas cantidades, ¿no? Hasta ahí se muere la carta de materiales. Nosotros lo que les recomendamos es que adicionen ciertos datos a esta carta de materiales para que lo tengan completo y les sirva no solo para ver los consumos de ese producto terminado, o sea, para la parte de ingeniería y producción, sino que además sirva como soporte para nosotros en comercio exterior de nuestra emisión de certificados de origen. Y entonces, ¿qué debe de llevar esta carta de materiales? Bueno, primero, en la parte de producto de exportación, tenemos que declarar el número de parte o el número de identificación que le colocamos a ese producto, ¿sale? Una descripción detallada del producto terminado, cuál es su fracción arancelaria, cuál es el precio de venta y cuál es el costo de la fabricación. No solo de los insumos que vamos a ver ahorita, ¿no? Sino producirlo en términos administrativos, de mano de obra, de luz, agua, ¿no? Todo lo que implica tener ese lugar de producción, cuánto nos cuesta o cuánto se lo estamos asignando a cada uno de nuestros productos de exportación, ¿sale? Ese factor
de costo de fabricación que nosotros le cargamos a nuestros productos de exportación, ¿sale? Y ya que tenemos esta información que tiene más que ver con el producto de exportación, lo vamos a llevar también hacia los insumos. Y entonces vamos a tener un número de parte por insumo, número de parte, SKU, número de identificación, como ustedes le llamen, pero normalmente tenemos una clave o un código con el que identificamos nuestros insumos, ¿sale? Entonces, hay que tener este número de identificación o código con el cual identificamos nuestros insumos, una descripción detallada, la fracción arancelaria que le aplica a ese insumo, su costo unitario, cantidad utilizada para saber cuánto nos va a representar este insumo respecto al valor del material terminado, y el origen y qué prueba de origen tenemos de ese insumo, ¿sale? Si decimos, oye, pero Emma, la verdad es que yo tengo muchos insumos nacionales y no tengo pues toda esta información. Ok, es una posibilidad muy grande que caigamos en este rubro. Sin embargo, la recomendación es que si vamos a aplicar un certificado de origen, o sea, vamos a emitir un certificado de origen, no demos por sentado que porque nosotros lo estamos comprando de manera nacional, quiere decir que ese insumo sea nacional, ¿sale? Muchas veces lo compramos a un distribuidor, ¿se están de acuerdo? Y ese distribuidor no necesariamente quiere decir que lo produce aquí en México, sino que pudiera ser que sea un material que viene de China, de Taiwán, de Estados Unidos, y ese distribuidor, pues, justo comercializa o distribuye o vende esos pues, productos, esas mercancías en nuestro país, pero no necesariamente fueron fabricadas en nuestro país. Y entonces eso nos puede generar un riesgo muy alto, porque si nosotros asumimos que ese material es originario de México y no lo incluimos en nuestro cálculo de materiales no originarios, entonces podemos estar haciendo un mal uso o una mala aplicación de la regla de origen. Entonces, por eso la recomendación es que de su carta de materiales en general, ustedes digan, bueno, esta es de origen mexicano, por ejemplo, y no tengo prueba de origen. ¿Qué es lo que va a suceder en ese caso? Que yo lo voy a tener que considerar como no originario, porque no sé de dónde proviene, ¿sale? Si yo tengo una declaración de origen, un certificado de origen de cualquier país, o mejor, ¿no? Un certificado de una aplicación de preferencia arancelaria por un tratado de libre comercio, entonces yo lo pongo en este apartado de prueba de origen. Sí, cuento con certificado de origen, ¿sale? Y con eso yo ya le pongo palomita y lo puedo incluir dentro de mis artículos o de mis insumos que sí son parte de la zona o del país de exportación. Y entonces eso me va a ayudar en mi contenido regional, ¿sale? Si no tengo una prueba de origen que sustente que ese material que yo compré en México realmente aplica como producto mexicano, entonces mejor es dejarlo como que, bueno, viene de aquí, es consumo nacional, o sea, es una compraventa nacional, pero no sé de dónde realmente es. Y entonces lo considero en el apartado de no originarios. ¿Sale? ¿Qué otra cosa tenemos que tener como soporte? ¿Qué otro documento tenemos que tener como soporte? Fichas técnicas de los insumos, ¿sale? Descripciones detalladas del proceso productivo que yo aquí en México estoy haciendo, ¿sale? Si yo voy a producir con esos insumos que estoy importando, ¿qué es lo que le estoy haciendo de proceso? ¿Ok? Porque eso nos va a ayudar a definir qué es lo que le estoy agregando de valor o qué transformación estoy haciendo a ese insumo para considerarlo ya un producto terminado que aplica o que califica para la zona en la cual yo lo voy a exportar.
¿ok? Tenemos que tener también un soporte del análisis del costo asignado por producto respecto a la mano de obra y gastos de producción. Este factor que decíamos que le cargamos a nuestros productos de todos los gastos administrativos, de producción, de mano de obra, de cómo es que yo estoy calculando este factor o este costo que le estoy cargando a cada uno de mis productos terminados, ¿sale? ¿Por qué? Porque me lo pueden preguntar en caso de una auditoría. Y si yo no lo tengo bien identificado y digo, no, pues es que yo le cargo el 20% a todos los productos, no sabemos si realmente este valor es real o no. ¿Sale? Entonces, lo recomendable para mitigación de riesgos en verificaciones de origen es tener un soporte de cómo estoy yo asignando estos costos a mis productos terminados. ¿Sale? Luego, facturas, contratos de compraventa y comprobantes de pago. Mucho de esto lo vamos a tener ya de por sí en la operación, ¿no? Como soporte a la operación de comercio exterior. Si es una importación, pues voy a tener mi factura del proveedor por ese material, ¿sale? Pero es importante que tengamos también, si es que existe un contrato de compraventa y un comprobante de pago por esas operaciones que estamos llevando a cabo, ¿sale? ¿Por qué? Porque muchas veces la factura la tenemos en un distinto momento al pago, ¿no? Dependerá de la negociación que tenemos tanto con cliente como con proveedor. Y muchas veces otorgamos créditos y entonces yo mando mi material y no me van a pagar en ese momento. Sin embargo, eso no quiere decir que no me lo van a pagar. Y entonces tendría que formar parte de mi expediente de soporte ese comprobante de pago. No solo para la operación como tal, porque eso le da materialidad a la operación y nos ayuda en el valor en aduana, sino también para un tema de origen, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque forma parte de los valores que forman parte del contenido regional en nuestros productos, ¿sale? Siguiente documento, declaraciones, certificados, certificaciones de origen de los proveedores, tanto nacionales como extranjeros. Ya lo habíamos comentado, ¿no? En la parte de cartas de materiales, pero esas cartas que vayan acompañadas con todos estos certificados, declaraciones o documento que confiera origen a los materiales, ¿sale? Y por último, debemos de tener el soporte de nuestros pedimentos, ¿no? Importaciones de insumos, porque eso nos va a marcar en el pedimento cuál es el país que estamos declarando y si estamos aplicando una preferencia arancelaria o no. Los pedimentos de exportación de los productos terminados, porque pues es donde vamos a utilizar, en caso de que nosotros seamos los exportadores, el certificado de origen y revisar y controlar los documentos digitalizados e identificadores declarados en nuestros pedimentos, ¿sale? Aquí tenemos otro comentario. Tengo una revisión de CBP actualmente. ¿Qué tan complicadas son? Depende mucho del producto y qué tan sensible sea para Estados Unidos, ¿sale? Normalmente, pues son complejas. Sin embargo, muchísimos clientes nos dicen, para el tema de OEA, por ejemplo, ¿no? De Operador Económico Autorizado, que una auditoría de OEA es muchísimo más compleja que una auditoría de CITIPAT por la CBP. Entonces, pues dependerá, ¿no? Del producto, en este caso, qué tan sensible para el país, bueno, para el país de destino, en este caso Estados Unidos, sea lo que estamos mandando, ¿no? También tuvimos un caso de un cliente que exporta celdas para paneles solares, mentira, exporta paneles solares, pero importaba las celdas de unos países asiáticos que están con este tema del tema laboral. Y entonces ellos tuvieron muchísimos problemas con la CBP para poder internar sus productos, para que los aceptaran en Estados Unidos, porque tenían o estaban boletinados con que las celdas que vienen de estos países
no cumplen con el tema laboral, ¿no? Que ahorita pues está tomando mucha fuerza en Estados Unidos. Entonces dependerá del producto qué tan estrictos se pongan en las revisiones. Es textil y mi materia prima, que es hilo, es nacional y tengo affidavit y todo se produce en México y se vende en Estados Unidos. Ahí Ángel me está haciendo favor, ¿no? De contestar, que es sumamente importante el tema textil, revisar muchos aspectos, no solo el origen, ¿no? Sino muchos aspectos, porque es un tema delicado para ambos países. Entonces, pues es importante tener revisión constante de varios temas, ¿no? Y bueno, como último punto, entramos a los errores y omisiones que podemos cometer para el tema de origen y que debemos de cuidar, ¿sale? Porque la idea de estos webinars, de estas pláticas, es cómo podemos llevar a cabo nuestras operaciones de una manera más sana, ¿sale? Y entonces, pues hay que revisar la declaración errónea en pedimento, ¿sale? Lo que ya habíamos comentado, país vendedor y país origen no es lo mismo y hay que saberlos identificar cada uno. También hay que revisar, es muy importante revisar los identificadores que estamos colocando en nuestros pedimentos. Los que tienen que ver con origen sobre todo son TL y declaramos el pedimento, el país, el tratado que estamos utilizando y el PO que también declaramos el valor, ¿no? De lo que estamos utilizando como original. Entonces, hay que cuidar los identificadores que declaramos en nuestro pedimento, hay que cuidar también que el certificado que utilicemos esté siendo digitalizado en BUSEM y que se declare este documento como digitalizado en el pedimento, ¿sale? Porque eso nos va a permitir que haya una concordancia entre identificadores y los documentos que acompañan al pedimento, ¿ok? Otro punto importante a revisar, porque es muy común, hay que revisar las vigencias, ¿sale? Hay que ver si nuestro certificado es por operación o es un certificado emitido por un periodo de tiempo, ¿sale? Entonces, hay que estar muy al pendiente de las vigencias de los certificados para saber si lo podemos seguir utilizando o no, porque muchas veces hacemos uso y digitalizamos un certificado que no está vigente para el momento de la operación y entonces eso nos tumba toda la preferencia arancelaria, ¿sale? Y la emisión, otra vez, haciendo mucho hincapié en este tema, emisión de certificados sin soporte, ¿sale? Hay que cuidar, tener las declaraciones de origen de nuestros proveedores, que la emisión se haga con el análisis adecuado de la regla de origen que le aplica y nosotros recomendamos, bueno, siempre, ¿no? Tener un contrato de compraventa pactado, pero que además en ese contrato se pueda colocar incluso una cláusula en donde incluyamos las implicaciones en caso de que derivado de una verificación en origen se detecten irregularidades y entonces nos hagamos acreedores a un pago de impuestos y pago de multas por no haber pagado los impuestos correspondientes, ¿no? Hay que tener en mente que el certificado de origen tiene una peculiaridad, pues, muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque lo emite el proveedor del material, pero quien está haciendo la preferencia arancelaria es el comprador, ¿sale? No el vendedor. Y entonces, pues dependemos, o sea, estamos muy vulnerables en ese tema cuando somos el importador respecto al proveedor del material, ¿sale? De que ellos hagan un correcto análisis de las reglas de origen aplicables, porque yo como importador voy a ser el que va a dejar de pagar impuestos generales de importación por la aplicación de un certificado de origen, ¿sale? Entonces, como no voy a tener yo el control, entonces le puedo poner una cláusula a mi contrato que diga que yo estoy confiando en la información de origen que el proveedor me está proporcionando y que en caso de que ese documento no esté bien emitido, le llegue una verificación de origen y no la sustente,
Entonces, que las multas, recargos y pues pago de los impuestos no pagados, pues pudieran correr dentro de las responsabilidades del proveedor mismo, porque pues yo estoy confiando en la información que me está proporcionando, ¿sale? Por último, les ponemos aquí un pequeño resumen respecto a que tiene que ver ya con la recaudación de nuestro país, porque pues es muy importante, porque este tema está directamente relacionado con el tema pues el tema fiscal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos aplicando a un pago menor de impuestos en la importación, ¿no? Entonces, el SAT informó que en el primer cuatrimestre del 2025, su recaudación ya está en un crecimiento respecto al año pasado en el mismo periodo de un 9.9%, ¿sale? O sea, están recaudando prácticamente el 10% más que el año pasado en el mismo periodo de tiempo, ¿sale? Y que además van en un 104.1% respecto a lo previsto en la Ley de Ingresos de la Federación. O sea, lo que tenían calculado de recaudar para este periodo, en este año, ya lo tienen cubierto a un 104.1%, ¿sale? ¿Esto qué nos quiere decir? Que están recaudando incluso más de lo que ellos habían planeado, ¿ok? Algo que nos afecta, tal cual, porque pues al final esta recaudación puede generarse también a través de multas, de recargos, ¿no? De detalles que hayan encontrado en nuestras operaciones. Y por eso es que les pongo cuáles son los puntos focalizados dentro del Plan Maestro de Fiscalización para el 2025 que nos aplican a comercio exterior. Y es básicamente el punto de fiscalización contra la evasión y el contrabando. Y dentro de este rubro general, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hay dos puntos específicos referentes al tema de origen, que es abuso en la introducción de mercancías con trato arancelario preferencial para el tema de la importación y uso indebido de beneficios previstos en tratados de libre comercio. ¿Sale? Entonces, como resumen, la autoridad está recaudando y está recaudando bien porque ha tenido un crecimiento respecto al año pasado y además o está cumpliendo con sus metas de recaudación, ¿sale? Y la manera en la cual tienen previsto recaudar este año es a través de, o bueno, uno de los puntos, son 3 específicamente, y uno de esos 3 es la fiscalización contra la evasión y el contrabando que nos aplica a nosotros en comercio exterior. Y dentro de ese punto está perfectamente delimitado el uso de preferencias arancelarias, ¿sale? Entonces, yo creo que hoy, más que nunca, resulta muy importante poder cuidar este tema en nuestra operación, ¿sale? Y entonces aquí les presentamos las vertientes que Calten y Comce estamos trabajando para apoyarles, ¿no? Nosotros les sugerimos cuidar estos 4 aspectos principalmente dentro de su operación. El primero, pues la asesoría. ¿Por qué? Porque eso nos va a servir para la toma de decisiones. Es un respaldo en nuestra toma de decisiones. Y en el tema de asesoría, hacer análisis de reglas de origen aplicables, ¿sale? Nosotros podemos ayudarles tanto en Comce como en Calten de manera conjunta en hacer el análisis de las reglas que les aplican y de los cálculos de valor de contenido regional, ¿ok? Siguiente punto es la capacitación, porque si nuestro personal, la persona que está a cargo de nuestras operaciones en nuestra empresa de comercio exterior no está actualizado, no está capacitado, pues difícilmente va a poder solventar las dificultades o los retos que representa la operación hoy en día
de comercio exterior. Entonces, les recomendamos mantenerse actualizado, conocer las principales modificaciones que ya sabemos que tenemos muchas durante el año y entonces es importante que las tengamos en mente, que sepamos de qué están hablando para poder aplicar mejor la normativa que nos aplica y llevar un mejor control de nuestras operaciones, ¿sale? A través de Calten y Comce podemos ofrecerles este tipo de eventos en los cuales pues ustedes se mantengan al día, pero además tenemos cursos focalizados, ¿no? Para distintos temas de comercio exterior en los cuales pues les podemos apoyar, ¿sale? Compliance, ¿por qué? Pues porque hoy en día, hoy más que nunca, tenemos que tener un área de compliance en nuestras empresas y si no es de manera interna, pues sí de manera externa, que nos ayude a llevar en un todo la operación de nuestras empresas, ¿sale? Y en este apartado nosotros les podemos ofrecer el análisis de soporte documental de origen, revisión de certificados, revisión de base gravable, incrementables, Incoterms e impuestos pagados, porque esto pues básicamente es uno de los puntos principales de lo que ya vimos que el gobierno se está enfocando para poder recaudar, ¿no? Y por último, auditorías. ¿Por qué? Porque siempre es muy útil tener una visión externa de nuestra operación que no tiene esta visión de túnel que a veces nos puede provocar que no veamos estos detallitos en la operación que nos puedan representar un riesgo, ¿no? Entonces, mientras tengamos una revisión, una supervisión de un ojo que no esté todo el tiempo viendo lo mismo, ¿no? Como es la parte operativa normalmente, pues nos va a ayudar a estar más seguros que nuestra operación está bien fundamentada, sana, y que pues esto no nos va a representar a un riesgo en la empresa, ¿no? Entonces, les podemos ayudar con auditorías, con revisiones de expedientes electrónicos, con cumplimiento documental, con el análisis del data stage. El data stage es una herramienta, bueno, es un compilado de archivos que la autoridad nos permite, es un derecho que nosotros como usuarios de comercio exterior tenemos de recibirlo normalmente de manera mensual, pero si hay algún año, algún mes que no tengamos, podemos hacer también la solicitud por periodo de todas las operaciones que hemos realizado en ese periodo, ¿no? Si es mensual, entonces vamos a recibir nuestro data stage este mes con la información del mes inmediato anterior, ¿sale? Todas las operaciones de comercio exterior que un RFC haya realizado durante el mes inmediato anterior, las vamos a recibir los primeros días hábiles del mes en curso y entonces esto nos va a permitir saber qué es lo que la autoridad tiene en sus registros que nosotros hemos tenido como operaciones. Muchas veces nos pasa que no sé, por alguna razón el agente aduanal tuvo que rectificar un pedimento, pero ni siquiera nos dice, ¿no? Y entonces tenemos una operación que nosotros no tenemos el soporte porque no supimos que existió, porque llevó a cabo el agente aduanal esta rectificación y que nosotros no tenemos en el radar. Entonces, esto nos sirve, esta información nos sirve para hacer compulsas respecto a lo que yo tengo en mis archivos que ha sido mi operación, pero además trae toda la información que declaramos en nuestras operaciones, en nuestros pedimentos. Entonces, esto nos permite hacer análisis de esta información y poder detectar de manera puntual, porque además es cada mes, no necesitamos esperarnos todo el año fiscal para tener una retroalimentación, como normalmente es una auditoría. En este caso la tenemos de manera mensual y podemos hacer ajustes de manera mensual. En lugar de tener al siguiente año fiscal, no sé, un concentrado de no sé cuántas rectificaciones que tenemos que hacer del año pasado, pues aquí solo lo vamos revisando mes con mes y nos permite llevar un mejor control de nuestras operaciones, ¿sale? Muchas empresas sabemos que reciben ya el data stage, pero se queda guardado en el correo de quien lo recibe y no hacemos mayor interacción con estos archivos y la realidad es que estamos
desperdiciando información vital, porque es la información que el SAT o que la autoridad tiene en sus registros y que nosotros podríamos utilizar a nuestro favor. Entonces, si están interesados en este servicio, por favor contacten pues a nosotros, a Calten o a Comce, y les podemos apoyar en este servicio, ¿no? Y revisiones preventivas, porque como les decía, nunca está de más tener un ojo externo que nos diga, oye, ¿estás seguro que esto está bien? ¿No? Siempre nos da mucha seguridad saber que alguien más ya revisó lo que nosotros hacemos de manera constante, ¿no? De manera repetitiva, y que por eso nos puede ocasionar tener esta visión de túnel. Pues de mi lado es todo. No sé si tenga alguien alguna pregunta. Aquí dejo mis datos de contacto. Les pido, tanto para el lado de Comce como para el lado de Calten, que nos sigan en redes sociales, bueno, también de Sedeco, si quieren acercarse a través de la licenciada para solicitar estos servicios, podemos hacerlo a través de ella. Y estamos a sus órdenes, ¿no? Cualquier cosa que tengan de dudas, de información que requieran, estamos a sus órdenes. Aquí están mis datos y les decía, síganos en redes sociales, que ahí subimos información relevante de comercio exterior todo el tiempo. ¿Sale? Muchas gracias. Perfecto, Emma. Pues bueno, pues muchísimas gracias. Primero agradecerte, Emma, una explicación bastante detallada y sumamente importante considerar este tema. Y bueno, como bien comentabas al final, ¿no? Al fin, la finalidad de este tipo de espacios radica principalmente en sensibilizar temas que hoy en día son importantes y que tenemos que trabajar en una visión de prevenir, ¿no? O sea, de prevención, de que no tengamos situaciones complejas que posteriormente generen pues más inconvenientes en temas tanto de trabajo, organización, temas administrativos y por supuesto lo más importante la parte financiera, ¿no? Que el hecho de tener una situación en temas respecto al tema de origen o una mala aplicación de un tratado o de algún acuerdo en específico, pues bueno, puede ser perjudicial en el tema financiero con multas que son incluso pues delicadas, ¿no? Para las empresas. Entonces, invitarlos a que, como bien mencionaba Emma, pues cualquier empresa que esté interesada en poder conocer un poco más respecto a los servicios o los temas en los que podemos apoyarlos de manera conjunta, pues bueno, estamos para eso, ¿no? Entonces, agradecer mucho el espacio y el tiempo. Me da mucho gusto que pues la mayoría de ustedes haya estado hasta la parte final de este webinar. Seguiremos trabajando algunos temas adicionales y bueno, pues cualquier duda o comentario pueden contactarse con nosotros. Pues no sé si alguien más tenga alguna duda adicional. Muy bien, me parece que no, Emma. Cerraríamos con esta parte y pues bueno, pues muchísimas gracias, les agradecemos el espacio y estamos en contacto. Gracias, licenciada Areli, también. Disculpe una pregunta, ¿fue grabado el Gracias. webinar? Sí, por supuesto, no sé quién habló, perdón. Ah, yo, Noé, Noé Flores. Ay, Muy ¿Cómo bien, estás, Noé. Ángel? Un gusto, Noé. Sí, por Ah, supuesto. bueno, ahí estoy pendiente de la grabación, porfa. Claro, sí, cuenten con ello. Muchísimas gracias. Gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta Excelente luego, cierre de gracias. semana. Gracias, hasta luego. Bye.